Sí, estamos de regreso ya y como les informamos, está con nosotros el señor general Ernesto González, el doctor Wilson Velastegui y el asambleísta César Carrión. El señor coronel César Carrión, que hoy es asambleísta, digamos, fue una figura importante para armar este entramado del 30 de septiembre del 2010. El general González también y el señor general Luis Castro, representado por su abogado, el doctor Velastegui, nos podrán aclarar un poco de lo que está pasando. Así es que al saludarle y darle la bienvenida, señor general González, lo que usted escribió incluso en su libro y las reflexiones que ha hecho en estos últimos 8 años, podrían estar confirmadas por lo que dice el señor general Castro. Hubo un mando y una decisión, y por lo tanto eso desmistifica el secuestro y que el presidente no estaba dando órdenes. ¿Qué reflexiones le traen esto que ahora ya se debate, que se hacen reconstrucciones? Bienvenido, buenos días, general. Gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo a los radioescuchas. Un gusto también compartir este panel con el asambleísta César Carrión y con el doctor Wilson Velastegui. Sí, tenemos que hacer una mirada retrospectiva a este doloroso hecho que sucedió hace casi 8 años. En realidad, las declaraciones del señor general Luis Castro ratifican lo que ha manifestado la institución militar, lo que en su momento y a través de un informe muy claro, muy detallado, en asunto cronológico, no solamente mirando el tema central en el Hospital de la Policía Nacional, sino también mirando a nivel nacional, en las diferentes provincias, donde también se dieron incidentes, porque el problema no solamente era en Quito, el problema era mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Y hay gente que tuvo la oportunidad de estar en un escenario, pero el comando conjunto como tal, a través de sus fuerzas de tarea conjuntas distribuidas en todo el territorio, teníamos una información cabal y completa de lo que sucedía en el territorio nacional. Las declaraciones del general Castro están ratificadas en la situación que se vivía ese día, independiente si es que haya habido golpe de Estado, no haya habido golpe de Estado, etcétera, etcétera. Era la situación de seguridad nacional, era la situación del Estado democrático que nosotros vivíamos por una imprudencia del expresidente Correa, que se fue a su insistencia a meterse en el hospital de la policía, donde estaba la gente sublevada, estaban en una rebelión, donde los mandos habían sido sobrepasados, donde las condiciones de seguridad del primer mandatario, conforme transcurrió el día, se fueron deteriorando, razón por la cual, pasado mediodía a la 1:30 aproximadamente, se emite el decreto ejecutivo declarando el estado de excepción y que las Fuerzas Armadas, con todo lo que ello implica, las Fuerzas Armadas son terrestres, navales, aéreas, las Fuerzas Armadas tienen aviones, tienen helicópteros, tienen tanques, tenía que intervenir para garantizar a la ciudadanía ecuatoriana condiciones de seguridad, porque sui generis, la institución encargada de preservar el orden público, la seguridad interna, estaba en rebelión. Por eso empecé diciendo que el problema no era exclusivo en Quito, el problema era casi en 20 comandos provinciales. Tanto es así que han sido juzgados algunos y sentenciados en varias de las provincias que usted dice, ¿no? 20. Bueno, hay que diferenciar lo que sucedió ese día en los hechos y lo que después, a partir del 2013, el presidente Correa forma una comisión ad hoc presidida por el ex fiscal general de la Nación y empieza un tema de persecución, sancionando a gente inocente, a gente que a lo mejor sí participó. Entonces, por eso digo, Francisco, hay que separar lo de los hechos. Señor coronel Carrión, bienvenido.
Bueno, usted ha tenido tiempo no solo en la cárcel para reflexionar, también ahora en la legislatura. Las declaraciones del señor general Castro, más lo que se está avanzando en esto, el juzgamiento de colegas de rama, digamos, de la Policía Nacional, ¿qué le traen a usted como evaluación ahora? Gracias, Francisco. Un gusto saludar y compartir con el doctor Velastegui y el general Ernesto González también. Bueno, para topar el tema hay que revisar un antes, un durante y después del tema del 30 de septiembre. Aquí hubo mucha irresponsabilidad de quienes dirigían instituciones que tienen que ver con la seguridad. Estamos hablando de un ministro de Defensa, estamos hablando de un ministro del Interior. Y de un comandante general de la policía. Debajo de ellos están los comandantes, obviamente, pero esta desatención que venía siendo objeto, especialmente la policía, en el recargo del trabajo, del horario de trabajo, que esperaban más bien una solución, ¿no? Con un cambio de gobierno que se iniciaba de la década pasada, no se dio. Y se sumó a eso más la aprobación de un articulado en la ley de servicio público, que también yo lo considero como inconstitucional, una vez que ya he profundizado y analizado. ¿Por qué? Porque en la propia Constitución, en el artículo 160, señala que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen leyes específicas, ¿no? ¿Cuáles son esas leyes específicas? Para solamente poner como referencia, en la Policía tenemos la Ley Orgánica de la Policía, la Ley de Personal, la Ley de Seguridad Social, el ISPOL, reglamentos, etcétera y etcétera. Esas son las leyes especiales. Y a esas leyes había que hacer reformas, no poner en otra ley, la Ley de Servicio Público, e inclusive violentando la propia Constitución al quitar beneficios como eran de las condecoraciones. Así lo dice la Constitución, tendrán su derecho a sus beneficios y condecoraciones y demás. O sea, usted encuentra ahí el caldo de cultivo para que se llegue... Ese es el escenario en los cuales los sistemas de inteligencia tenían que haber advertido a los ministros y prevenido la protesta policial y militar, porque no fue solamente la policía, militar, Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea, en el Ejército, nada menos que alrededor entonces las cosas hay que ponerles completas. Entonces, todo esto tenían que haber responsables iniciales, y estoy hablando del ministro de Gobierno, ministro del Interior, los sistemas de inteligencia, que no fueron oportunos en informar qué es lo que estaba sucediendo. Es más, no creo que era un desconocimiento total cuando se quiere justificar diciendo que todos los que formaban el sistema de inteligencia de aquella época estaban asistiendo a un curso. Algo absurdo y para infantil responder de esa forma. Entonces, esto es el antes. Sucede la protesta y va a provocar un presidente cuando él no tenía que irse a ese lugar, que estaba en el momento de la protesta de euforia. Desconocieron el mando, fue a desafiar, nadie lo mató, desafió que le maten, nadie la mató. Luego se produce la lanzada de gases, esa confusión. Llega un helicóptero de la policía, no pueden evacuarle porque estaban ya en ese helipuerto llena de patrullas, de policías, de motos, imposible que le evacúen. Bajo yo a abrir desde la terraza, observo ese escenario, bajo a abrir la puerta que estaba con candado, entró el presidente de emergencia y ahí es el problema. ¿Cuál es el problema? Primero, toda la seguridad estuvo con el presidente durante todo el tiempo hasta cuando le evacuaron al presidente. Yo lo llamo evacuación, no rescate, que no es lo mismo. Dice que estaba secuestrado, que estaba detenido. No hay que confundir. ¿Por qué hay que confundir? Si estaba secuestrado, pues ¿dónde estaban los secuestradores? ¿Quiénes eran los secuestradores? Pero pregunten al capitán en ese tiempo del navío, Andrade, jefe de la seguridad, que estuvo ahí permanentemente custodiándole al presidente de la seguridad presidencial. Se dice que coordinaron con el jefe operativo. Entonces, ¿cómo coordinaron? Pues, ¿cómo es que entran las unidades en una descoordinación, cada uno por su lado? Primero ya estuvo el GOE esperando disposiciones, ingresó ahí a órdenes del ministro del Interior, Gustavo Yac. Luego, más de la tarde, entra casi a la misma hora,
el GIR con el GEO del ejército. ¿Cómo se explica si van supuestamente a rescatarlo y sale escoltado por la policía y sale conduciendo un vehículo que no era blindado, conduciendo un policía del GIR? ¿Cómo se explican todos estos detalles? ¿Quién coordinó? ¿Quién ordenó? ¿Quién cumplió la orden? La Constitución lo señala también el artículo 159. Serán responsables quienes cumplan órdenes y aquellos que obedecen esas órdenes. Claro, se dice que se rescató de la democracia. Yo diría que se recuperó y se rescató la corrupción. Se afianzó la corrupción. ¿Por qué? Porque tranquilamente podían haber ingresado un vehículo blindado de la TEFCOL y salía sin ningún rasguño nadie, absolutamente. Eso era una solución. ¿Usted estaba ahí? Por ¿Cree supuesto, que no había ningún problema? Yo estuve en el interior, entonces estuvo todo el tiempo el GOE de la policía con el ministro esperando disposiciones desde las 6:30 que arribaron. Entonces, al final de esta etapa, lo que yo quisiera saber es si hubo esa coordinación entre la cápsula que sacó escoltando al presidente y aquellos que estuvieron en el área operativo, que resulta muerto Froilán Jiménez, y que están hechas las pericias y que determinan con precisión desde dónde salió el disparo, qué tipo de bala, todas las pericias, inclusive ya lo tenían en el 2010, pero como el presidente amenazaba y presionaba a los jueces, ¿no es cierto? Entonces los fiscales tenían temor de iniciar los procesos. No estoy yo en contra de nadie, pero sí y estoy buscando que se haga transparente, de forma transparente, la justicia, que se aplique de verdad qué mismo sucedió el 30 de septiembre. Porque secuestrado, jamás. Retenido, peor. Ahí están, evidentemente, las visitas de Irina Cabezas, del canciller Patiño, estuvo César Rodríguez, del asambleísta también, entre otros, estuvo el comandante de policía, el propio ministro del Interior, la seguridad. ¿Dónde está el secuestro? Esa es la pregunta mía. Claro. Señor doctor Wilson Belastegui, bienvenido. Usted representa al señor general Castro. Claro, los abogados conversan, debe haberle ya comentado, justamente para su defensa, cómo cumplió la orden, porque él era el jefe de ese operativo, ¿no? Y él ha dicho una cosa que es importantísima. Y yo respondí a la cadena de mando, y por eso después le preguntaremos al señor general González, ¿de dónde vino? De la máxima autoridad, el presidente de la República. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a los contertulios. Mi solidaridad con el coronel Carrión. Tuve ocasión de palpar de cerca el calvario que vivió cuando fue procesado a causa de estos hechos, que lamentablemente siguen sus secuelas vigentes. Yo ejercía la defensa de dos jóvenes policías. ¿Ya? Uno de aquellos que le quitaron la máscara antigas al presidente y otro que lanzó el chisguetazo de gas. Y que en cuanto el presidente anunció que si pedían perdón a la ciudadanía, pedían disculpas públicas, él les otorgaría el indulto, pues yo de forma inmediata acogí porque mis clientes habían admitido el hecho. Ya. Y pues ahí pude, como digo, escuchar las palabras que acaba de repetir en parte el coronel Carrión. El general González, que para ese entonces era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo ha dicho en palabras muy entendibles. Y, en efecto, el hoy general Luis Castro, el día 17 del mes de septiembre, le traje una copia para ser totalmente objetivos en el análisis del asunto, porque a partir de esa versión, ciertos colegas, desde luego ejerciendo el papel de defender sus intereses o de sus clientes, tergiversan los hechos. Por ejemplo, se ha dicho y con mucha ligereza en diversas noticias aparece, diversos días en los diarios, que el general Castro habría dicho que el presidente Correa ordenó la utilización de armamento letal. Ya. Y eso es falso. Jamás lo ha dicho. Por eso le entrego la copia
de su versión. Se ha dicho que el presidente Correa tal o cual cosa. Aquí debemos claramente establecer ante todo que el general Castro no es parte procesal. Él no es investigado, no es procesado. Él fue convocado en calidad de testigo. Y esta es la tercera ocasión en que hemos comparecido ante la Fiscalía General del Estado en diversas investigaciones con el fin de que el general Castro dé su versión, aporte su conocimiento sobre los hechos suscitados ese día. La versión del general Castro, consecuentemente, hay que contextualizarla en el papel profesional que él cumplió ese día. Él era comandante del Batallón de Fuerzas Especiales de la Tacunga, Batallón Patria, que como tal, a eso del mediodía, recibe una orden del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que le hace saber que en virtud del decreto presidencial, el comando está encargado de realizar el operativo. Que a él se le asignaba la tarea de hacer un estudio del campo, una planificación estratégica, de analizar la situación en la que se encontraba el presidente Correa en ese entonces y de planificar su rescate. El término que se emplea en términos castrenses es rescate. Que nos guste o no nos guste, así está escrito, así se le dispuso. El general Castro sobrevuela el hospital de la policía, hace un análisis de la situación, prepara un informe, el cual llega a conocimiento de los comandantes de todas las fuerzas militares, quienes deciden que se ejecute ese plan. Ese plan, dice el general Castro, que estaba diseñado para ser ejecutado a la 1:30 del siguiente día, no esa noche. Es decir, se quería utilizar el desgaste por el tiempo, probablemente. Un agotamiento exactamente de quienes estaban actuando allí. El general Castro informó, y esto con documentos gráficos, de la presencia de muchos francotiradores en el mismo hospital de la policía, en el regimiento Quito, en el edificio de la morgue en ese entonces, criminalística, la presencia de mucha gente civil. ¿Y los francotiradores eran militares, policías? Era policía. Los militares todavía no hacían presencia. Permítame, no allí. existe en la policía francotiradores. Apenas el GIR tiene 4. Esos son realmente los francotiradores. Y ese día no estaba, perdón que le interrumpa, es No que también como estamos hablando un poco preciso, digamos con precisión, no existían francotiradores, policías que estaban paratentados. Pero el informe del general Castro los calificaría así. Lo dice así. Lo dice así, y es más, se asiste fotografías. Es que la realidad no es esa. En fotografías aéreas. Y perdónenme, lo mío no es plantear la discusión de cómo fueron los hechos, porque yo no estuve ahí, tampoco. Pero se basa en lo que basándome en lo que dice el general Castro y en informes militares. En base de esto, deciden que se dé el operativo, que consistía, a decir del general Castro, en, primeramente, establecer un cerco, un anillo de seguridad alrededor del hospital, para evitar que entre gente armada de todos los lados, desde la avenida Occidental hacia abajo. Y luego permitir que el GEO Ecuador ingrese al hospital para ejecutar el rescate. Muy bien. Estando en el Colegio Militar Eloy Alfaro, reunido el general Castro con los pertrechos que habían llevado y que ya le voy a explicar al respecto, recibe una llamada telefónica, según él. Dice que el general González recibió una llamada telefónica y que le transmitió que la vida del presidente corría peligro,
que habían habido disparos a los ventanales de la habitación donde se encontraba y que aquello que estaba planificado para la 1:30 de la mañana debía adelantarse y hacerse en el acto. Así se procede. El general Castro tenía a su mando 805 hombres, según los informes militares. Y las movilizaciones que habían hecho. De los cuales el 60% de los hombres estaban sin armas letales, únicamente con escudos y con toletes, y el 30% con arma letal, con la orden expresa de no hacer uso de las mismas, a no ser, y lo dice el informe militar correspondiente, que está en manos de la policía desde hace algún tiempo, dice que debía ser inmediato debido a que tenía información que existía riesgo inminente para la integridad del señor presidente constitucional, por lo que se ordena la ejecución inmediata. Que el ingreso del personal debía hacerse con rapidez para obtener la sorpresa, aplicando la disuasión y el principio de masa. Iban primeramente la gente desarmada, creyendo que con eso se calmarían los ánimos. El 70%. El 60%. Y que el personal debía ir armado con armamento no letal, hablamos de los antimotines, pero se debía emplear el uso progresivo de la fuerza. Además, únicamente el personal que debía llevar armamento letal lo podía hacer en caso necesario su empleo de acuerdo a la situación en el área de rescate. Doctor, señor general, dicho esto, entonces, ¿usted sí creía que la vida del presidente corría peligro? No es que yo creía, sino que así estaba en los hechos, porque este es un caso sui generis que lo estábamos viendo por televisión. La seguridad del presidente quedó dividida. Una parte logró ingresar, otra parte quedó afuera. La inteligencia militar se infiltró, otros quedaron afuera. Es decir, teníamos un conocimiento completo del escenario. Como lo dice el doctor Velastegui, también se hicieron los reconocimientos aéreos respectivos. El señor asambleísta César Carrión tiene algunas inquietudes que me voy a permitir aclararlas rápidamente. Primero, actualmente se está recurriendo a las mismas pericias que sirvieron para juzgar a las personas con esta comisión ad hoc después del 2013. A las mismas pericias, que videos, audios, que fotografías, que reconocimientos morfológicos. Los dos oficiales que en este momento están siendo procesados están siendo acusados en base a esas pruebas realizadas por la Policía Judicial después de los hechos. Entonces, ¿usted aquí creo que hay un sesgo, creo yo, se debe investigar, pero sí debemos tener peritos externos, no de la Policía Judicial. Y actualmente estamos volviendo a lo mismo. Por eso es que la defensa de los dos oficiales está pidiendo un peritaje externo. Eso por un lado. Por otra, es necesario conocer que el presidente estuvo retenido y que hubo varios intentos por sacarlo al presidente. El primero, que lo dice el asambleísta, el jefe de Estado Mayor dispuso del Interior, Gustavo Yal, le dispone al GOE que le saque al presidente. Ellos logran infiltrarse aprovechando las horas de la noche, pero solo llegan hasta el hospital. Pero ven que no hay condiciones. No, estuvieron en el tercer piso. Pero ven que elementos. Junto al presidente estuvieron esperando. Pero ellos se dan cuenta de que no hay condiciones para que salga el presidente. Declaraciones del mayor del GOE, no recuerdo este rato el apellido. El GIR. Imagínese esta hecatombe, ¿no? Porque no se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, no había quien maneje la crisis. Por eso es que el Comando Conjunto tuvo que asumir también esa responsabilidad en base al decreto del estado de excepción. El GIR recibe órdenes del general Euclides Mantilla. Yo tengo los informes del comandante del GOE, del comandante del GIR. Ellos también intentan ingresar al hospital y en su intento no logran ingresar. ¿Cuándo ingresan? Tanto el GOE como el GIR, ya de una forma masiva quiero decir. Cuando llegan las Fuerzas Armadas en esa trifulca, cuando son recibidos con bala, con fuego, ahí logran ingresar. El otro intento lo realiza el ex ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, cuando convoca en la Plaza Grande que la multitud vaya a liberar al presidente y reúne unas 2.500 a 3.000 personas.
y él se va a la cabeza. Y son reprimidos con dureza en la Mariana de Jesús. Por ahí muere el estudiante Juan Pablo Bolaños. Y ojo, y le ruego al asambleísta Carrión que investigue con qué tipo de munición muere el estudiante Juan Pablo Bolaños. Por favor, que se vea la autopsia legal, con qué tipo de munición él fallece. Con esto quiero decir que el armamento 556 no es de uso exclusivo militar, sino que también es de la policía, de acuerdo a un cuadro que yo he difundido. Entonces, señores, ha habido 4 intentos. Y el último intento es Pero ya ahí lo que demostraría esos 4 intentos que no estaban coordinando ninguno, que cada uno salía con su rescate. Cada cual con su rescate. Y las Fuerzas Armadas ya eran responsables de esa situación. El coronel Carrión indica que podíamos haber utilizado un carro blindado de Tepcol. Sí. Señores, en el cuarto de guerra, en el COC, habíamos 15, 20 personas pensando, viendo qué hacer, cómo hacer. Pero lo sacaron en un vehículo no exclusivamente, blindado. pero le voy a dar la explicación. Nosotros preveímos que vengan los vehículos mecanizados de Riobamba y los vehículos mecanizados de Ibarra. ¿Pero qué pasó? Es que los hechos se adelantaron. Los hechos demuestran lo contrario. Vienen los vehículos mecanizados de Riobamba y a la altura de Ambato estaba cerrada la Panamericana, con carros pesados, con trailers, con familiares de la policía, con policías. Y recibo la llamada del comandante de la brigada blindada. Dice mi general, no puedo pasar. Sí puedo hacerlo, pero por la fuerza. Y a lo mejor tendría que disparar. Entonces, coronel, no. Manténgase ahí. No podíamos iniciar un acto de esa naturaleza. En Ibarra, lo mismo. Los vehículos mecanizados se demoraron más de lo normal. Y resulta que ya con el mando policial sobrepasado, asaltado los rastrillos de acuerdo al informe de la Contraloría. Ojo. Algún personal... Bueno, hay un informe. Hay un informe. Eso se tendrá que investigar. Y también el personal, no todos, pero muchos ya con licor, por haber consumido licor en el regimiento Quito número 1. O sea, era un asunto de un total descontrol. Y en ese descontrol llama el comandante de la policía en funciones y dice, general, le pido autorización porque el presidente puede salir y aquí vamos a hacer una calle de honor y se va a cantar el himno de la policía. Entonces yo le dije, le prohíbo porque nosotros estábamos viendo qué es lo que pasaba y los hechos. Por eso este informe de las Fuerzas Armadas está basado en hechos. Los hechos nos demostraron que por adelantar el rescate lo tuvimos que sacar, sí, en un carro no blindado, pero por adelantar el rescate, ese carro tiene 16 impactos de bala en sus partes altas, y concluyo con esto. Y ahí, lamentablemente, ¿por qué sale el GIR acompañando al vehículo? Porque cuando llega el GEO del ejército, no sabía cuál es amigo, cuál es enemigo, porque era un acto de una total descoordinación, porque no había con quién coordinar. Usted no tenía con quién coordinar, ¿me entiende? Entonces, dicen, como había personal armado en el edificio de criminalística, que era de la policía, lógicamente, dicen, salgamos escoltando la policía para a nosotros no nos disparan. Por eso en los videos se ve, ellos salen diciendo, somos de la policía. Solo un elemento del GEO va al interior del vehículo. Entonces, esto demuestra que en realidad lo quisieron matar, pues. Lo quisieron matar al presidente. O esos 16 impactos de bala en el vehículo de la presidenta de la Asamblea encargada, Irina Cabezas. Eso está ahí en los hechos. Entonces... Pero usted diría entonces que esas balas son de la policía. ¿Cómo usted puede reflexionar? Si lo matar, ¿Cómo puede usted reflexionar que el personal que va al rescate le dispare al vehículo en que sale el presidente y le dispare al cabo Froilán Jiménez? Señor coronel Carrión, usted estuvo ahí. Claro, el señor general... Adentro. El señor general nos dice,
Por eso es la sensación a veces que el comando conjunto también ayudó a generar esta especie de película. ¿Usted cómo podría revisar esto? Mire, yo tengo aquí en mis manos los 3 informes, del GIR, del GOE y del GEO del Ejército. Habla de 900 militares, 18 vehículos blindados. Ahí tenían por cantidades los vehículos blindados. ¿Por qué no lograron ingresar tranquilamente? Con uno. No, a ver, ahí, nomás. eso es Pero, falso sin porque embargo, no pudieron aquí llegar. Aquí está. Pero ese es informe de quién? Ese es de informe la policía, ¿no es cierto? ¿De del quién general. es? Aquí está. ¿De cuál general? Aquí está. Dígame. El general Garzón. Ese es el informe. Subsecretario de Defensa, general Luis Garzón, ¿En dando qué- a conocer. en qué hora Y el estaban que los firma, vehículos blindados? y el ¿A que qué firma, hora? Jorge Peña Coveña. A ver, Aquí ¿dónde está. está? ¿Qué dice? Aquí está. No, pero 23. Le ruego lea bien el informe. Aquí está el informe, el resultado dice, ingresamos con tantos vehículos, dice, tanto de personal, 900, se les perdieron, incluido estaban conscriptos en ese escenario, se les perdieron 9 fusiles, se le pierde al que dispara, ¿cómo es eso? O sea, mire, lo ha dicho el doctor Velastegui, que en las ventanales habían disparos. A la tarde, cuando salió a saludar el presidente, que no estaba en esa habitación, salió a saludar a la multitud que había convocado el señor canciller Patiño. Durante todo el día no hubo disparos. Los disparos empiezan cuando arriba el ejército y se dan ese cruce de balas sobre la Mariana de Jesús. Eso es un detalle importantísimo, ¿no? Que las pericias estuvieron, yo tengo copias certificadas de las pericias del proyectil, del chaleco, de la dirección de la bala, desde el 2010. No es que la comisión de investigación, producto de ello, han manipulado pericias. Las pericias y están bien comprobadas. Inclusive se hace pues la pericia de los fusiles y cuando sale un proyectil, ese proyectil deja una huella. Se llama la huella digital de una arma. Por eso sabemos cuando una persona ha disparado con una pistola a tal o cual persona, pues al encontrar el proyectil, se sabe de qué arma corresponde. Esas pericias ya están hechas. Entonces eso tendrán que explicar en la justicia con detalle por qué lo hicieron. ¿Era un experto el que disparó o un inexperto? Porque al frente estaba disparando ¿a quién? Al vehículo en el vehículo no blindado el presidente y que fallece Froilán Jiménez. Que se dice que era en legítima defensa. Bueno, ¿quién estaba más al frente? Una pared. La legítima defensa ha sido la pared. Bueno, pero esto durante el escenario. Después de ese escenario, para cubrir todo este entramado de acciones incongruentes, para encubrir todo este hecho, el presidente empezó primero a prohibirles a los ministros a que vayan a dar declaraciones sobre el tema del 30 de septiembre, porque ya habían contradicciones durante ese día. Segundo, una represión a los medios de comunicación. Temor, se suspendieron inclusive quien hablara en contra. Ahí está, por ejemplo, Emilio Palacio, que está exiliado en Miami. Y un juicio para cobrar $80 millones. ¿Quién hacía ese juicio a la honra? El señor expresidente de la República. Luego de esto, viene la consulta del 2011 para meter ya definitivamente las manos en la justicia y encubrir y manipular videos con la comisión de investigación del 30 de septiembre. Lo más grave, utilizando recursos de la SENAIN. El señor general González dice que están usando lo mismo ahora. Entonces, mire, fruto de eso, 5 policías y militares y civil asesinados en el sitio y fuera de ese lugar también en la Marín, sin ninguna investigación. Es decir, ninguna de estas muertes se investigó con imparcialidad. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecieron los proyectiles de los soldados que fallecieron? ¿Dónde están? Tuvieron que hacer exhumación y otra exhumación para decir, aquí están las balas. No, señor. Todo eso tergiversaron porque nada debía judicializarse ni acusarse al Estado. El Estado es corresponsable de un hecho que tiene que aclararse. Lo que se quiere es transparencia, imparcialidad. Ya no hay la presión, pues, para que vayan a destituir al tribunal que me absolvió, por ejemplo, con presiones directamente del exministro de Justicia de aquel tiempo. Ya no hay esos personajes. Lo que se quiere es transparencia. Y más que todo, ya curarse en sano. Aquí tiene que haber una amnistía general para muchos
militares y policías. Algunos policías todavía están a 12 años en prisión por intento de magnicidio. ¿Cómo puede ser posible esto? Pero claro, ¿no? si es que Familiares. González dice es que sí intentaron matar. Familiares. Eso le estoy diciendo, pues. ¿Cómo puede ser posible que durante todo el día el presidente dice, mátenme, nadie lo mató, se refugia en el hospital, le damos toda la atención médica, y después ese es el invento de magnicidio, el invento de secuestro, el intento de golpe de Estado, que a la final esa comisión de investigación del 30 de septiembre, ¿en qué concluyó? Dice, responsables que sí hubo el intento de golpe blando, la prensa corrupta y el sargento Martínez. ¿Qué tiene que ver? Doctor Velastegui. Muchas gracias. Por favor, ¿qué diría el general Castro en esto? Usted ha dicho ha sido convocado como testigo, pero él no era solo un testigo, él era el que estaba encargado de la operación. Haré un pequeño paréntesis para decir una frase que en el derecho es muy vieja. Justicia que tarda no es justicia. Los hechos se van tergiversando. Claro que la ciencia de la criminalística puede mantener ciertos elementos probatorios y todo, pero sí llama la atención algo. ¿Será justo que un X fiscal, no voy a dar nombres, que investigó en el 2010 y que para entonces era presionado, etcétera, 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 jueces no independientes, según lo que acabo de escuchar, estén investigando ahora sí objetivamente? ¿Los mismos? Eso ya hace ya siembra más dudas. Hace que surja la necesidad que ha dicho el general González de que esto tiene que ser investigado de forma mucho más independiente y, si es posible, por investigadores foráneos. Yo he estado presente en la reconstrucción de los hechos desde el día miércoles y me da pena decirlo, pero se nota a flor de piel en la punta de la lengua de los señores peritos de la policía la animadversión que existe hacia ¿Usted creería entonces el cuerpo militar, que hay una carga incluso emocional para eso? Sí, por decirle algo, en esta diligencia, si se habla de que se recibían disparos del edificio del regimiento Quito, de la morgue, etcétera, me preguntaba yo, ¿por qué razón en la reconstrucción no hay gente armada, no se pone actores en esas ubicaciones para comprobar qué tan cierto es lo que está diciendo el general Castro? Pues, porque, por ejemplo, él explica gráficamente y hasta tirándose al piso en dónde tuvo que guarecerse de los disparos que venían del regimiento Quito. Y él lo hace gráficamente y es en el sitio que, no sé si de forma preconcebida o no, ahora han construido una farmacia. Ahí en la esquina del hospital. Él estuvo ahí, guarecido junto con otro compañero. Pero ahí no estaba esa construcción. En ese entonces no había. Y eso, por ejemplo, impide tener objetividad en la versión del general Castro. Pero, en fin, yo me limitaré a decir que el general Castro, reitero, no es procesado en la causa. 1. 2. Que la investigación ha arrojado sus resultados, pero que no son concluyentes. No estoy yo en lo personal, no hablo a título de representante del general Castro, de las Fuerzas Armadas, como un ciudadano, más bien, considero que a la investigación le falta mucha transparencia y sobre todo imparcialidad, y que es necesario, absolutamente necesario, la intervención de peritos de investigadores extranjeros. Por otro lado, voy a repetir algo que dijo el señor periodista Andrés Carrión en días pasados. ¿Cómo debía ir la gente que iba al rescate del presidente en un sitio que estaba lleno tenía alrededor muchos francotiradores, gente armada, policías insurrectos, que así los califican la propia policía? Si leemos las 2 primeras hojas del proceso que tiene la fiscalía, dice, había una insurrección de la ahí policía. dice, 90 comandos del GIR intentamos ingresar al hospital de la policía, siendo impedidos por los compañeros de rebeldía. Entonces, nadie puede venir a ocultar esa realidad a estas alturas. Usted diría,
se nos fue el tiempo para ir concluyendo, doctor. Concluye. ¿Cómo se llama? Que lo primero que deberíamos es garantizar una pericia independiente. Una pericia independiente, una investigación independiente, integral e independiente, para que quede satisfechos toda la ciudadanía. No, esto no se trata de que quede satisfecha la parte militar, la parte policial, ni nadie en particular. Incluso para satisfacer el interés legítimo de las víctimas, que es lo más importante. Permítame. Señor General González, para concluir esto, y ya con usted concluimos, coronel. Gracias. Usted diría entonces, esta pericia independiente, que también usted la ha mencionado, lo que nos está diciendo es, no estamos con confianza en lo que está pasando. No estamos con confianza, tiene que ser una investigación con pericias independientes, porque mire el daño que se hace a la institución. Cuando las Fuerzas Armadas requieran hacer uso de sus armas, cuando el Estado así lo requiera, los oficiales, los subalternos, la juventud militar va a tener recelo pues en hacerlo, porque no están viendo que si lo hacen van a ser procesados. O sea, esto tiene graves repercusiones. Pero es que si lo hacen mal, sí deben ser procesados. Sí, general. pero por eso decimos una investigación independiente, pues porque tiene serias repercusiones. Yo quiero ser muy enfático que la institución militar, Fuerzas Armadas, no se han prestado, no se pueden prestar por su imagen, por su prestigio, por lo que ha significado en la vida del Estado, ser parte de un sainete. Porque la actuación de Fuerzas Armadas ese día, Francisco, estuvo dentro del marco legal, del marco constitucional. Usted en diría, de sus planes. No formamos parte del estado de propaganda. No, pues, no, nosotros nos hemos ceñido, y repito una vez más, a los hechos. Nosotros actuamos en base al marco constitucional, a los planes y órdenes militares, en base al estado de excepción, al decreto 4888 y, sobre todo, en los hechos. Señor coronel Carrión, la Asamblea y usted mismo como actor de esto y además que sufrió lo que sufrió, ¿qué espera? Mire, antes de contestar su pregunta, yo quisiera un poco recordarles a quienes estamos compartiendo en esta conversación. Se dice que se requiere una pericia foránea externa. Acá vinieron a hacer la reconstrucción de los hechos peritos venezolanos. El caso de Marcelo Bonifaz, del cabo segundo de policía, acusado por intento de magnicidio a 12 años, lo hicieron con un perito de la República Dominicana. Entonces, no es tal de que no sirvan los peritos que tiene la policía, porque ellos hacen su trabajo. Y bueno, pero sí puede haber una carga. Puede haber, pero si el trabajo es técnico, comparen ese trabajo técnico. Pero lo otro, se dice que se planificó para el rescate. Pensaron de que dentro del hospital hay médicos, hay 96 pacientes hospitalizados en cama. Pensaron en eso. Un disparo que podía haber sido desviado a las tuberías causaba una explosión, un incendio incontrolable. ¿Qué es lo que hubieran ganado? ¿Pensaron en eso? Entonces, fue de utilidad hacer como lo hicieron hasta ahora. Existen pacientes que ya deben haber dado su testimonio en su momento, ¿no? Pero otros fallecieron. Otros estaban en diálisis, otros estaban en neonatos, otros estaban en cuidados intensivos. ¿Qué tenían que ver ellos? ¿Estaban fuertemente armados? Entonces, todo eso hay que investigarse de manera imparcial. Eso es lo que se quiere. Y desde la presidencia y desde la asamblea le enviaron al señor presidente 5 cartas para conversar sobre este tema, para solucionar de una vez, y más que todo, es una impulse la amnistía general, la amnistía general para las víctimas, no para toda la amnistía del 30 de septiembre, que es muy diferente. ¿Cuántos fallecidos de los pacientes, de los médicos, de las enfermeras? Permítame. Nadie. Sí fallecieron de cuidados intensivos, fallecieron. Han de haber fallecido. Pero producto de los gases lacrimógenos no puede estar. Por eso yo estuve con un mandil
porque yo para supervisar, porque yo estuve trabajando hasta las 12 de la noche ese día. Nosotros no estuvimos en la protesta. Usted Entonces, conoció que hubo dos oficiales. Es distinto. Usted conoció Mire, que hubo dos fallecidos aquí y está, 47 heridos. Aquí está la atención. Verá lo que le estoy diciendo, 47 heridos, Verá, 7 de gravedad del ejército. 96 murieron ellos, ser los 96 sacrificados. pacientes en cama. Se nos fue el tiempo y les quiero comprometer Otros tantos atendiéndoles. para seguir Hay muchos este temas. diálogo, porque Sí, creo que se puede aclarar. Va a Yo ser quiero muy agradecer al saludable. señor general Ernesto González, al doctor Wilson Velastegui y al señor coronel Un César rescate Carrión. innecesario. Un rescate innecesario. Para mí ese es el concepto. No era necesario. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias.